Dios. Adelante, nuestra amada Ariela. Amén. Aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos en esta preciosa mañana. Dios bendiga a los que nos están escuchando también a través de la plataforma de YouTube. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Como hablaba nuestra hermana Denise, hoy hablaremos acerca de la sanidad y la restauración, pero esa sanidad espiritual que todos necesitamos, que también nos conlleva a enfermedades físicas. Como decía ahorita nuestra hermana Denise acerca de perdonar, cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? Dice hasta 70 veces 7. O sea, si sacan el cálculo, es mucho lo que debemos perdonar. Y a veces se nos hace tan difícil y aún así Dios nos perdona. No importa nuestra falla, no importa nuestra culpa, no importa cuántas veces pequemos, Él nos sigue perdonando, porque por eso Él envió a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados, porque Él lo hizo por amor, por amor. Él lo hizo por amor. Pero dice la palabra, quiero que me acompañen en su Biblia, en Proverbios 17, capítulo 17, versículo 9. Y como es palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Preferimos causar contiendas, preferimos entrar en pleitos, pero no somos capaces de dar a Dios esa área, renunciar a esa área que nosotros tenemos, que nos causa esa enfermedad espiritual, que nos causa el que nos quedemos retenidos en nuestra propia concupiscencia, en nuestra propia falta de perdón. Y dice Mateo capítulo 6, verso 14, porque si perdona a otros sus ofensas, también lo perdonará a ustedes su Padre Celestial. O sea, Dios nos manda a amarnos, Dios nos manda a perdonarnos, Dios nos manda a sacar de adentro de nosotros todas esas cosas que a Él no le agradan, todas esas cosas que nos atan a este mundo terrenal. A veces no queremos ceder esas áreas de nosotros que todavía tenemos como viejo hombre. Y Dios nos manda principalmente a revestirnos de un nuevo hombre, a cambiar nuestra forma de ser, a ser benignos los unos a los otros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de ser humildes los unos a los otros. Sabemos que tanto la sanidad física como la interior provienen del Espíritu Santo, provienen de Él, de aquel que nunca se equivoca, de aquel que siempre está pensando en nuestro bienestar. Ese es el Espíritu de Dios, el que está ahí para guiarnos. En vez de nosotros, cuando nos sentimos que no podemos realizar o quizás arreglar cualquier problema, a veces entramos en lo que es la ansiedad, entramos en depresión, entramos en una que otras enfermedades que creemos que la podemos arreglar con el médico y no es así. Nuestro único sanador es Dios, nuestro único sanador es Jesucristo. Él es el único. Cuando tú conoces a Jesús, obviamente tu vida se tiene que transformar. Si en realidad tú lo conociste, debes de ser transformado, porque en el momento en que vamos a Él, nuestra vida, nuestro ser, nuestras actitudes se transforman.
todo cambia. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo te va a ti a sanar. ¿Por qué? Se lo digo por experiencia. Yo vivía sumida en una depresión. Yo vivía sumida en mucho dolor. Pero en el momento en que yo conocí a mi amado, en el momento en que yo conocí a Jesús, aunque el psiquiatra a mí siempre me decía, si tú no pones de tu parte, tú no vas a sanar. Y es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo conocí a Dios, que conocí a Jesús, yo lo único que sentí en mi vida fue gozo. Yo lo único que sentí en mi vida fue plenitud. Y es lo que debemos de tener. No tener dentro de nosotros, no guardar raíz de amargura, no guardar esas cosas que nos hace estar en pecado, que nos hace estar enfermos espiritualmente. A veces nos creemos muchas cosas, pero Dios nos manda a que pongamos al hermano por encima de nosotros. Nos manda a Dios a que los amemos a ellos como Él nos ama a nosotros. Pero también me gusta algo que tiene que ver aquí como los deberes cristianos y quería compartírselo. Y dice, así que hermanos ruego, está en Romanos 12, perdón. Dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Entonces dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y quién es que hace eso? Jesús. ¿Quién es que hace eso? Dios, que son uno mismo. Dice, la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tengan más altos conceptos de sí mismo, de sí que el que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, y vamos a pasar al verso 9, donde dice, el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Entonces dice el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Y lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué nos manda el Padre? Que no tengamos un alto concepto de nosotros, que no nos vanagloriemos, que no pensemos que somos más que el otro. A veces miramos al otro por arribita. A veces ni siquiera queremos estar cerca de los gentiles, de los que están en el mundo. A veces ni siquiera queremos que se nos acerquen porque creemos que somos demasiado. Y Jesús, cuando él vino y estuvo sentado en la mesa con los fariseos y los publicanos que le estaban criticando el hecho de que él estuviera ahí, él dijo, yo no vine por los sanos de corazón, yo vine por los enfermos de espíritu, por los enfermos es que él vino, por esas personas que lo necesitaban a él. Y aún Jesús estando en la cruz, después de haber sido vituperado, después de haber sido golpeado, azotado,
Aún Jesús en la cruz exclamó: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a todos sus agresores. Jesús lo perdonó, aún a pesar de que lo traicionaron, aún a pesar de que lo maltrataron, aún a pesar de que lo golpearon y se burlaron de él. Y nosotros a veces viene un hermano y nos causa cualquier daño, sea un daño mínimo o sea un daño grande. Y comenzamos a odiarlo, comenzamos a desearle cosas malas, comenzamos a decirle a Dios hasta que lo arranque de este mundo, que se lo lleve. Y no sabemos que nosotros mismos somos los que nos estamos condenando. Entonces a veces nos llamamos ser cristianos, pero ¿dónde está el testimonio de Cristo en nosotros? ¿Dónde está el amor de Cristo en nosotros? Si nosotros somos discípulos de Él, si nos llamamos ser cristianos, cristiano significa que somos de Cristo. Entonces nosotros somos un mismo cuerpo, somos uno solo en Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza es Él. Nosotros simplemente somos los miembros del cuerpo. Entonces, para nosotros sanar espiritualmente, tenemos que ceder esas áreas. ¿A quién? A Dios. Ceder nuestra voluntad a Él y permitir que sea Él quien nos transforme, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien vaya sacando todas esas áreas que hay en nosotros que todavía nos tienen en pecado, que nos causan esa raíz de pecado. Entonces, quiero compartirle algo, porque sabemos que Dios es nuestro alfarero. Para nosotros llegar a la altura del hombre perfecto, debemos de ser moldeados, debemos de ser transformados. En eso se basa la transformación. ¿En qué? En el cambio que nosotros damos cuando estamos en el camino de la verdad, que la verdad es Cristo. Entonces, cuando estamos en este camino, obviamente debemos de comenzar a dejar que Dios nos moldee, que Dios nos transforme y ser una vasija de honra. Ser esa vasija de honra para que Dios nos llene. ¿Por qué? ¿Quién pone agua en un vaso sucio? Nadie. Nadie. Y dice la palabra que no se pone vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque se rompe. Y no se pone un retazo nuevo en una tela vieja porque se rompe. O sea, se daña, se rompe. Entonces Dios no puede venir a llenarnos a nosotros si aún estamos llenos de amargura, si aún estamos en pecado, si aún no perdonamos, si no amamos. ¿Cómo Dios va a venir a llenarnos? Porque entonces no tendríamos espacio para dejar que Él nos llene con esa agua fresca. Esa agua fresca que nos da Jesús, así como Él se la dio a la tsunamita. Le dijo, yo tengo una agua para ti, que es una agua que cuando tú la bebas nunca tendrás sed. Pero ¿cómo vamos a ser llenados de esa agua si aún estamos llenos de pecado, si aún estamos llenos de rencor? Entonces, algo que le quería compartir en cómo dejarnos moldear y transformar. Pero antes que todo, quiero hablarle de los pasos que tendríamos que dar para poder ser cambiados y transformados. Son 7 pasos sencillos. 7 pasos sencillos para ser restaurados. ¿Cuál es? El primero es admitir que no tengo la capacidad de afrontar mi problema solo y necesito enderezar mis pasos con la ayuda y el poder de Dios. Entonces, como nos dice Dios, que nada podemos hacer en nuestro propio entendimiento, si no es con la ayuda de Él. Entonces, que debemos admitir que no tenemos esa capacidad para afrontar nuestros problemas. El segundo paso es reconocer que solo el poder de Dios a través de Jesucristo puede enderezar mis pasos y hacerme una nueva criatura.
hacerme una nueva criatura. Entonces, mis hermanos, reconozcamos que solo Dios es capaz de enderezarnos, que solamente Dios es capaz de hacernos una nueva criatura, de transformarnos, de cambiarnos. Entonces, como dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros no dejamos que sea Jesús quien enderece nuestros pasos, cuando no nacemos nuevamente, obviamente damos esa legalidad a Satanás, abrimos esa puerta a Satanás. ¿Para qué? Para que venga y nos haga daño, para que nos zarandee, para que nos vitupere, para que haga con nosotros como Él quiera. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Entonces, el tercer paso es aceptar la palabra de Dios como guía en todo aspecto de nuestra vida, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Decidir a obedecerla incondicionalmente. Y esto lo podemos ver en el Salmo 110. El Salmo 110, y también lo vamos a ver en Juan 17 y en Lucas 6:46. Vamos a Lucas 6:46. Y nos dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Lucas. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? O sea, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como nuestra guía, porque es la guía que Dios dejó aquí a nosotros para poder andar firmes en el camino sin desviarnos, sin tropezarnos. ¿Cómo es? Dejando que Dios haga con nosotros como Él quiera, obedeciendo, rindiéndonos ante Él en humillación. Ahora le quiero hablar algo muy corto. ¿Cómo podemos rendirnos o cómo seríamos capaces de poder llegar al reino de los cielos sin mancha? Al llegar al reino de los cielos, ¿cómo seríamos merecedores de llegar allá? Y va muy a la mano con lo que yo le estaba hablando ahora, de dejar que sea Dios quien haga con nosotros como Él quiera. Ahora le voy a decir cómo es que debemos nosotros ceder esa parte, ceder esa área. Y vamos a ir a Marcos 10, verso 23 al 25. Dice lo siguiente. Entonces dijo Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Pero él no se refería ahí a las riquezas materiales. Entonces dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, a los que hacen de las riquezas de este mundo su Dios, a los que están abrazados de este mundo, a los que prefieren hacer riquezas aquí en el mundo, pero no procuran hacer riquezas allá en los cielos. Entonces dice, más fácil, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora le voy a explicar esta parábola, porque cuando Dios habló a mi vida a través de esta parábola, fue algo muy hermoso. Y fue que en un estudio que yo estaba haciendo, descubrí a qué se refería el ojo de la aguja.
El ojo de la aguja es una puerta estrecha que hay en la puerta, había en la puerta de Jerusalén y había una puerta ancha. La puerta ancha en el día estaba abierta para que los mercaderes y todo el mundo pudiera pasar sus mercancías. Pero la puerta estrecha era la que estaba abierta en la noche. Y a veces habían mercaderes que se le hacía difícil llegar a tiempo y llegaban en la noche. Entonces, ¿cómo ellos podían pasar el camello por el ojo de la aguja, como se llamaba esa puerta? Tenían que despojar al camello de todas sus cargas y el camello tenía que inclinarse y postrarse a tierra para poder cruzar por la puerta. Entonces, ¿qué yo le quiero decir con esta enseñanza? Para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que despojarnos de todas esas cargas que nosotros traíamos cuando andábamos en el mundo. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas que a Dios no le agradan, como que la mentira, como dice en Efesios, la mentira, la amargura, el enojo, el rencor, la falta de amor, la falta de perdón. Todas esas cosas que están en Efesios, y se las voy a compartir, se las voy a leer en Efesios 4. Y habla acerca de la nueva vida en Cristo. ¿Pero qué? Se lo voy a leer desde este verso. ¿Qué dicen? Perdón, es que me están entrando una llamada, perdón. Dicen, a partir del verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué dice ahí? Despojaos. O sea, ellos despojaban al camello de sus cargas, lo despojaban. Y ahí nos habla Pablo y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, escuchan todas esas cosas que debemos desechar, que nos debemos de despojar. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Los que le hablaba anteriormente, somos uno. ¿Por qué? Porque somos miembros de un solo cuerpo que es Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces dice, por lo cual, dije la mentira, dice, airaos, o sea, enojados, pero no pequen. No pequen. ¿Cómo así que no pequen? Si te enojas con tu hermano, perdónalo. Y pídele a Dios que Él lo transforme. Pídele a Dios que te perdone a ti también. Si en un momento quizás dijiste una palabra hacia tu hermano que estaba mal. ¿Cómo así no peques? No comiences a decirle maldiciones, a maldecirlo, a desearle cosas malas. Porque nosotros, hasta Jesús, muchas veces se enojó con los discípulos, pero no pecó. ¿Por qué? Porque él lo corregía con amor. Aunque a veces él se enojaba, pero no pecaba. Porque no había en su corazón esa raíz de amargura. Entonces dice más adelante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no nos vayamos a dormir enojados. ¿Por qué? Usted no sabe si se va a levantar al siguiente día. Usted no sabe si va a despertar al siguiente día. Usted no sabe, no tiene seguridad de ello. Entonces no nos podemos ir con ese enojo. No nos podemos ir con ese rencor hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque entonces no seríamos merecedores del reino de los cielos. Entonces dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo nosotros damos lugar al diablo?
cometiendo todas esas cosas, dándole esas legalidades a él. ¿Y qué dice Satanás? Yo tengo aquí carta blanca con ellos. Yo tengo un pase de privilegio. ¿Por qué? Porque cada vez que vivimos así, Satanás se aseñorea de nosotros, de nuestras vidas, y él sigue atándonos. Él sigue atándonos. Y dice, lo que sigue, dice, el que hurtaba, no hurte más. O sea, el que roba, no robe más. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Muchas veces nosotros no compartimos. Muchas veces tenemos demasiadas cosas en nuestras casas y a veces hay otro que tiene necesidad de comida, tiene necesidad de un zapato, tiene necesidad de una ropa. Y a veces nosotros no compartimos eso con el necesitado. A veces ni siquiera compartimos una palabra de esperanza con aquel que la necesita. Y entonces ahí nos convertimos en ladrones. Nos convertimos en ladrones. ¿Por qué? Porque solamente creemos que todo es para nosotros, que solo nosotros lo merecemos todo. Entonces dice el que está, ok, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, ninguna palabra de maldición, ninguna palabra corrompida. A veces decimos malas palabras, aún estando en el evangelio. Aún comenzamos y decimos esas malas palabras que decíamos cuando estábamos en el mundo. Y todavía esa área no la hemos cambiado, no la hemos transformado. Seguimos actuando de la misma manera, seguimos viviendo de la misma manera. Entonces dice lo siguiente, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que cuando hablemos sea para restaurar, que cuando hablemos sea para transformar, que cuando hablemos sea para sembrar esa palabra de fe, para sembrar semillas en esos corazones, para que esa planta luego crezca y dé frutos, para que a través de nuestro testimonio y de lo que le hablamos, esa persona quiera venir a los pies de Cristo. Pero si estamos cerca de alguien que no conoce a Dios y comenzamos a hablar cosas que no son de edificación, ¿qué va a decir? ¿Para qué ando en el evangelio? Si yo voy a andar como esa persona, no, jamás. Mejor me quedo en el mundo. Y es lo que estamos viendo, lo que está pasando. Lo que está pasando. Pero lo más importante, mis hermanos, es lo siguiente. No contristemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestro egoísmo, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de perdón. Estamos haciendo lo mismo que le hicieron a Jesús. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. El Espíritu que dejó Jesús. Entonces, cuando lo contristamos a Él, estamos contristando a Jesús, estamos contristando a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo estamos nuevamente golpeando, lo estamos nuevamente maltratando, lo estamos nuevamente vituperando y duele, porque los que amamos a Dios de corazón y somos sensibles al Espíritu, doblegamos nuestra forma de ser a Él. Nos duele que le hagan eso a Él. Le duelen que le hagan eso a Él. Entonces no lo contristemos, porque con Él fuimos sellados. Con Él fuimos sellados. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A veces somos envidiosos, a veces tenemos malicia contra nuestros hermanos. Y dice lo más importante, antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos. Y dice más adelante, perdonándonos los unos a los otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Como también Él nos perdonó, como también Él perdonó.
todas esas cosas que le hicimos. Y seguimos con los siguientes pasos para una completa restauración de nuestras vidas. Y es realizar un detallado y sincero inventario moral de vida para reconocer la naturaleza exacta de mis faltas, de tus faltas, de nuestros pecados, tratando de así, si es posible, reparar el daño causado, reparar ese daño causado que nosotros cometimos con nuestros pecados. Y podemos ir a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros debemos de comenzar a meditar y pensar que son todas esas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Todas esas faltas, todos esos pecados que cometemos, para que así podamos repararnos, para que así podamos sanarnos, para que así podamos restaurarnos y reparar el daño causado que le estamos causando a Dios en estos momentos. Reparar todo ese dolor que le causamos, reparar esa vituperación que le estamos haciendo a Él, reparar esa tristeza que le estamos provocando. Entonces dice, comenzar sin desesperarnos y aceptando la voluntad de Dios en todo tiempo. Ese es el quinto paso. Aceptando la voluntad de Dios en todo tiempo, a dar pasos genuinos que lleven a un cambio, un comportamiento, carácter y forma de vida. Y forma de vida, mis hermanos. Te lo voy a volver a repetir para que puedan entender esta parte. Dice comenzar, ¿verdad? Debemos comenzar sin desesperarnos, aceptando la voluntad de Dios en todo, a dar pasos genuinos que nos lleven a un cambio en nuestro ¿qué? Comportamiento, en nuestro carácter y en nuestra forma de vida. Y lo podemos encontrar en Mateo 6, capítulo 6, verso 33. Y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se serán añadidas. Serán añadidas. Y en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, lo que le estaba leyendo ahora, del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Y dice el 24, y vestidos de un nuevo hombre, creado ¿qué? Según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? De la verdad. Cuando hablemos la verdad, cuando confesemos nuestros pecados, entonces vamos a comenzar a cambiar. Vamos a comenzar a sanar. Pero que debemos de cambiar ese carácter y ese comportamiento y cedérselo a Dios. Porque si no se lo cedemos a Él, ¿cómo? Él como nuestro alfarero va a poder hacer de nosotros una vasija de honra. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser merecedores del reino de los cielos? Entonces dice el sexto paso, reemplazar los conceptos de la vida que nos gobiernan, antes por los nuevos, o sea, que nos gobernaban antes, por los nuevos que la palabra de Dios me marcan. O sea, que reemplacemos esos conceptos de vida, esa forma de vivir que nos gobernaban en nuestra pasada manera de vivir, y reemplazarlo ¿por qué? Por los nuevos que de la palabra de Dios que nos marcan a todos. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente, y se lo leí ahorita al inicio. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y en Efesios 2, verso 2, dice lo siguiente: en los cuales, les voy a leer desde el verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Nosotros somos muy desobedientes. Y todas estas cosas que yo le estoy mencionando a ustedes son las cosas que nos enferman. Son las cosas que no permiten que tengamos esa sanidad interior que todos necesitamos. Todos necesitamos sanar. Todos necesitamos ceder esas áreas a Dios, permitir que sea Él quien nos gobierne, que sea Él quien nos dirija, permitir que sea Él quien nos limpie. Cuando nosotros aprendamos eso, vamos a sanar y vamos a ser restaurados. Y ya aquí le voy a dejar el séptimo paso. Y dice: seremos de testimonios a todos, ser de testimonios a todos, mis hermanos, para que así como yo he encontrado libertad, y ustedes también, los que han aprendido estos pasos, sea ser testimonios para otros, para que así como hemos encontrado libertad, otros también la encuentren. Otros también puedan encontrar esa libertad. ¿En quién? En Cristo. Seremos libres, porque para usted tener una sanidad interior, obviamente tiene que ser libre, obviamente tiene que ser restaurado, obviamente tiene que ser limpiado, porque no puede ser sano si aún sigue con el virus dentro. Nosotros en lo físico, cuando nos enfermamos también, aunque por fuera nos veamos que quizás nos sintamos bien y el virus aún continúe dentro de nosotros, va a seguir dañando nuestro cuerpo, va a seguir dañando nuestros órganos, pero cuando el virus es erradicado de raíz, es sacado de raíz, nuestro cuerpo está sano. Cuando esa enfermedad es quitada, nuestro cuerpo es sano. Ahora bien, en lo espiritual, cuando todas estas cosas salen de nosotros, son quitadas de nosotros, viene, ¿qué? La sanidad interior. Seremos sanos espiritualmente y podremos dar a otros lo que por gracia hemos recibido. Podremos dar paz a los que la necesitan. Y en Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de esos sacrificios. Entonces, dejemos que el alfarero nos tome, saque todas esas burbujas que se hacen en el barro para que podamos ser moldeados. Sea el alfarero sacando todas esas cosas que nos causan esa raíz de amargura, que nos causan esa enfermedad espiritual. Dejemos que sea Él quien nos transforme. Dejemos que sea Él quien nos restaure. Porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. Recordemos, y le voy a dar esta última parábola, y le voy a decir esto, porque a mí me gusta mucho hablar en parábolas, y es algo que le doy la gloria a Dios. Le voy a decir esto. La tierra, o sea, el árbol o la planta, sin la tierra, no puede prosperar, no es nada, se seca. Pero la tierra sin el árbol continúa siendo tierra.
Ahora bien, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros sin Dios no somos nada, nos secamos. Y lo dice Jesús, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, ¿verdad? O sea, Él es el árbol, nosotros las ramas. Si no estamos pegados de Él, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a secar. Nos vamos a secar. Y no vamos a dar fruto. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser cortados y echados al fuego, lanzados al fuego. Pero si permanecemos pegados de la vid, del árbol que es Cristo, si permanecemos pegados de Él, obviamente vamos a dar frutos. Vamos a dar frutos. Así que permanezcamos pegados ¿de qué? De la vid, de Cristo. Y reflejemos que somos partes de esa vid, que somos partes de Él, que podamos reflejar el amor de Cristo en nosotros. Entonces, ahora para terminar la parábola que les decía, ahora les quiero decir esto. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero ¿saben qué? Dios sin nosotros continúa siendo Dios. O sea, que la vid sin la rama continúa siendo la vid. Pero nosotros sin la vid no vamos a prosperar, no vamos a sanar, no vamos a dar frutos. Y dice Dios que por nuestros frutos Él nos conocerá. Así que mis hermanos, voy a terminar con esto diciéndole y exhortándole lo siguiente. ¿Ustedes quieren ser sanados espiritualmente? ¿Ustedes quieren ser restaurados? ¿Ustedes quieren ser transformados? ¿Ustedes quieren ser testimonios de Cristo? ¿Quieren que los que te vean ese reflejo de Dios en ti? Que se sientan admirados cuando tú entres. Que cuando tú entres en un lugar, simplemente de mirarte, puedan ver la gracia que hay en ti. ¿Tú quieres eso? La clave está ¿en qué? En sacar todo lo que está sucio dentro de nosotros y comenzar a entrar lo bueno que viene de Dios, a llenarnos de Él, a hacer una vasija de honra para Él. Que Él quiera usarnos a nosotros en todo y para todo. Que Él se sienta orgulloso de sus hijos y que cuando vayamos a pasar por el ojo de la aguja, que es la puerta estrecha, para llegar al reino de los cielos, seamos recibidos allá como con los brazos abiertos, con los brazos abiertos. Que Dios cuando nos vea no nos rechace, que Dios cuando nos vea no nos eche al lago de fuego, que esa amargura, que ese enojo no sea causa de nosotros perder la salvación, de nosotros perder la gracia de Dios. Que esa amargura no sea el pase para irnos al infierno. Que por no ceder esas áreas de nosotros en nuestras vidas, perdamos lo más importante, que es la salvación. Atesoremos tesoros en los cielos y dejemos de atesorar riquezas, de hacer de las riquezas de este mundo un Dios. Pongamos prioridad en nuestra vida, pero que Dios esté en primer lugar en esa lista. Que todo lo que tenga que ver con Dios esté en primer lugar. Y como dice la palabra, las demás cosas serán añadidas. No se afanen, no se carguen, que todo eso te enferma tanto espiritual y físicamente. No se carguen, no comiencen a pensar en qué van a necesitar mañana. Mejor afánense por alcanzar la estatura del hombre perfecto. Afánense por llegar a ser una vasija de honra para Dios, que puedan ser usados para Dios, que puedan ser de bendición para otros. Así que mis hermanos, sanen, permitan que Dios los sane espiritualmente. Que esa sanidad interior comience a crecer desde hoy. Que esa sanidad interior comience a suceder hoy. Díganle a Dios, Dios perdóname, Dios restaúrame, Dios saca de mí todo eso que no es de tu agrado. Consume todo aquello que tú no hayas puesto en mí. Quiero ser una nueva criatura, quiero nacer de nuevo. Quiero que tú me limpies con hisopo
mis vestiduras y quiero tener una vestidura blanca como la nieve. Pídanle a Dios que sea Él en todo tiempo quien los limpie y quien haga reflejo en ustedes de Él. Porque por nuestras cuentas, por nuestra propia voluntad y nuestro propio entendimiento o fuerza, no lo podremos hacer, mis hermanos. Así que los invito a sanar. Los invito a tener esa intimidad con Dios, que vayan al primer amor, que vayan a la fuente que es Cristo, la fuente que es Dios. Conéctense de ella. Dejen tanto usar la tecnología y dedíquense a leer la palabra, a meditar en ella. Y ahí ustedes van a encontrar la clave para sanar. Ahí ustedes van a encontrar esa guía para ustedes poder sanar internamente. Así que, mis hermanos, mediten en esta palabra. Mediten en esta palabra y hagan la suya. Hagan la suya y comiencen a cambiar. Comiencen a cambiar. Y ustedes verán que el gozo nunca se va a apagar de sus corazones. No importa que pase por fuego, no importa que sean golpeados, aún el gozo permanecerá en ustedes. Así que, mis hermanos, lo amo con todo mi corazón a todos, porque son mis hermanos. Todos fuimos creados con un propósito, todos somos miembros de un mismo cuerpo y por tal razón debemos de amarnos. Yo los amo con todo mi corazón. Y pido a Dios de todo corazón que hoy sea el inicio de un nuevo tiempo para ustedes. Que hoy sea el inicio donde ustedes puedan reflejar ese amor de Cristo y puedan perdonar a aquellos que aún no han perdonado. A veces decimos que perdonamos, pero aún seguimos recordando y diciendo, ay, fulano me hizo esto. O sea, significa que no has perdonado. Perdonar es olvidar. Perdonar es sanar. ¿Cómo tú dices que perdonaste si no has vuelto a tener una relación con esa persona? Si no has vuelto a hablar con esa persona. Así que, mis hermanos, perdonen, ámense los unos a los otros. Dios me los bendiga, me los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga. Amén.